Bueno, un saludo a todos los hermanos aquí presentes. Gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo que con su dignidad, es decir, con la muerte de Él en la cruz y la voluntad del Padre de entregarlo, nos proyecta a una esperanza eterna en los cielos, en gloria con nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, sus ángeles. Algún día todo esto será un coro mucho más nutrido. Me imagino que estará también todas las miríadas de ángeles que no hemos escuchado todavía alabar y dar gloria al Señor Jesucristo por su salvación, como vamos a ser enseñados, yo creo, a alabarle. Así que con ese pensamiento quisiera dedicar al Señor un estudio muy conocido de usted, pero es para su gloria, ¿no? Es para que nosotros podamos recordar lo que el Señor nuestro Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Lo que hemos llamado el Evangelio. Más no es un concepto humano el Evangelio, sino que es algo que Dios cuenta de lo que ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, que lo entregó en la cruz, resumiendo, por los delitos nuestros para limpiarnos delante de nuestro Dios de toda maldad y presentarnos sin mancha delante del Señor. Así que deudores seremos toda la vida a Dios nuestro Padre, al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo que nos han guiado hasta la verdad para llegar a conocer a Jesús como Salvador y como Hijo de Dios y con muchas otras cosas más que aquí vamos a ir descubriendo y me parecen significativas, que debemos aferrarnos a la grandeza de Jesucristo nuestro Señor para que tanto su Evangelio como su doctrina sea de interés para nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice un texto por ahí y que está en relación con lo que estamos hablando. Tener al Hijo de Dios significa tener la vida eterna. Es decir, Dios lo cuenta a usted como alguien que tiene vida eterna. Y además dice que no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué cosa más importante que esa yo podría notificarles a ustedes, sobre todo sabiendo que ya lo saben? Pero es una promesa que depende primeramente de la benignidad de nuestro Dios de querernos tratarnos así por causa de su Hijo. Él nos ama y por eso ha propuesto este camino para nosotros de perseverar en el Evangelio de Cristo, creyendo que Él es el Redentor del mundo, para que siempre estemos limpios de nuestros pecados delante de su presencia y podamos estar algún día en forma presencial junto a Él, cuando el reino de los cielos se inaugure para siempre, podamos nosotros entrar a estas glorias y podamos gozarnos, dejando atrás toda amargura, toda tristeza que pueda habernos perseguido durante nuestra vida. Entraremos a un gozo permanente. Lo que en este tiempo se padece, dice la Escritura, no se compara con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Cuál es esa gloria que en nosotros ha de ser manifestada? ¿En qué consiste esa gloria que en nosotros ha de ser manifestada? Consiste en que se nos dotará de vida eterna para no venir más a condenación. Nunca más habrá maldición sobre nosotros, sino que todas las cosas en las cuales hubo maldición, el Señor las retirará y nos presentará el Señor Jesús ante el Padre como personas perdonadas y limpiadas en la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que hay un aspecto principal en todo esto. Yo voy a basar este estudio en Hebreos 1, el capítulo completo lo pienso tratar de digerir. Y parto diciendo en relación a los hebreos, esto estaba dirigido al pueblo judío, que había sido convencido del Evangelio por medio de los apóstoles, Señor, y también ellos tenían los profetas que hablaron acerca de la salvación que vendría a ellos a través de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios habiendo hablado, dice en Hebreos 1:1, muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Fíjense, muchas veces, muchas maneras, otro tiempo. A los padres, se dice, por los profetas. Eso ocurrió antes. En estos postreros días, o sea, en los tiempos de los apóstoles, Pablo y los demás que quedaron, por eso dice postreros, últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Eso marca una gran diferencia. Los anteriores a ellos escucharon a los profetas, que hablaron en el nombre de nuestro Dios y nos anunciaron las buenas nuevas de salvación a través de un Redentor, un Mesías que vendría, como dice Isaías 53, que Jehová cargaría en él el pecado de todos nosotros. La buena nueva significa eso mismo, que Dios no nos va a inculpar de pecado si hemos creído en su Hijo.
si lo hacemos con un corazón que solo Él puede dar arrepentimiento para vida eterna a las personas. Yo no hablo de una convicción personal de que soy perdonado, sino que hablo de la fe que me permite creer, y eso de Dios. Esa fe es un don de Dios, no algo que yo pude fabricar, una fe real que se basa y se funda en lo que el Señor Jesús nos prometió. Los posteriores días a los que se refiere es a los días del Cristo, aproximadamente este texto. Nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. ¿Dónde está Jesús siendo considerado como heredero de todo? Está a la diestra de Dios, porque ya resucitó de los muertos, fue bajado de la tumba. Dios lo manifestó a sus discípulos y lo alzó a su diestra, los cielos. Desde ahí vendrá a reinar sobre todos y a levantar a los muertos en el día final. Dice, lo constituyó heredero de todo. ¿Quién es el dueño de todo aquí? ¿Cómo debería sentirlo usted ahora? Usted, porque tiene una casa, porque tiene algo, considera que es suyo eso. Seguro puede argumentar usted que lo ganó legítimamente. Pero, diciendo las cosas como corresponden, nadie tiene una herencia que no pueda venir sino de Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Dice, lo constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. De este heredero de todo, Él hizo el universo. Jesucristo entonces, ¿qué es? Creador del universo por la voluntad del Padre, que así ha querido que sea. El Señor Jesús siempre tuvo poder de crear las cosas. Sospechas me levantaron de que tenía esta capacidad cuando la Biblia habla del ciego, que fue sanado en forma tan sorprendente. El Señor Jesucristo, como heredero de todo, Dios le ha dado la calidad de heredero suyo de todas las cosas. Cuando pedimos al Señor Jesús algo, se lo estamos pidiendo al Padre, por medio del Hijo, quien ahora es heredero de todo. Por eso te lo pedimos en el nombre de, decimos siempre, ¿de quién? Porque Él es el heredero de todo. Y por medio de quién hizo el universo. O sea, el Señor Jesús tiene la potestad de obrar sobre lo creado, incluso sobre nosotros mismos, porque nos levantará con su poder de los muertos, para poder presentarnos en el día en que Él venga en las nubes del cielo, con un cuerpo incorruptible que Él nos dará, para reinar para siempre con el Señor en su reino que viene. Yo creo que no tenemos gozo mayor, y tener otro gozo superior a esto de estar con Cristo y en vida eterna, si no tiene el origen en el Hijo, es blasfemo, porque estaríamos honrando las cosas materiales o inanimadas por sobre el Creador de todas las cosas. Siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. O sea, la palabra es poderosa, la de Cristo, y sustenta las cosas con su palabra. ¿Sonaba Jesús con la palabra? ¿Tengo que explicarlo? No, ¿cierto? No. Dice, sustentan todas las cosas con la palabra de su potencia. Ojo, no es sanar solamente, es sustentar. ¿Qué quiere decir? Que todos hoy día estamos vivos porque Cristo está vivo. Y porque Él quiere, según la voluntad del Padre, mantenernos con vida hoy. No estamos vivos por nuestra propia poder o voluntad, sino que ha sido por el poder y la voluntad del Padre, a través del Hijo, que estamos hoy nosotros vivos, para entender cómo nos ha redimido Jesús, poder guardarlo en el corazón por la fe que Él nos puede dar, y perseverar en ello hasta el día que Dios tiene estimulado que estemos vivos, o hasta el día que Él venga, que lo esperamos. ¿Ha pensado usted que está vivo porque Jesús está vivo? ¿Y Él quiere que usted esté vivo? No es porque usted se cuidó mucho, ni es por acá, acullá, esas son cosas que tienden a cambiar un poco lo que entendemos de la existencia. Ve a Jesús como creador de todas las cosas, por lo que dice aquí la Escritura, que sustenta todas las cosas con la palabra. Por eso que Jesús con su palabra sanaba. Incluso los endemoniados mandaba con autoridad que salieran de las personas y salían. Jamás debiéramos tener la desfachatez de creer que tenemos algo semejante a eso en nosotros no. Somos depositarios de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, en dones, pero distinto es que Jesús, como heredero de todo, constituido de parte del Padre, es el que está abogando a favor nuestro ante Dios, y ese que aboga por nosotros es el que también hizo el universo.
Cuán glorioso es Jesucristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. O sea, Jesús sustenta todas las cosas con su palabra, así como en el principio se mandó y existió, Jesús también tiene la misma potestad de mantener con su palabra vivas las cosas. Y no solamente lo que nos pueda parecer, hay muchas cosas que en esto todavía hay que ahondar mucho más. Dice, después de haber hecho purgación por nuestros pecados, está sentado a la diestra de la majestad de la altura. Esta majestad de la altura es el Padre. Dice luego, hecho más excelente que los ángeles, porque dice aquí, alcanzó más excelente nombre que ellos. Y verso 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Nadie tiene el título de hijo de Dios, solo Jesús Nazareno. O sea, hacer estas diferencias no deben ser odiosas, es de reconocimiento a quién es el Hijo. ¿Tienes al Hijo? Tienes la vida. ¿Tienes un predicador? ¿Tienes la vida? No. Solo si Dios quiere, tendrá vida. En cambio, el Señor Jesús manda y las cosas se hacen. Todas las cosas las recibimos de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo cuando las pedimos. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Ninguno. Yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Eso se lo dijo solamente Jesucristo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, ¿por qué lo llama primogénito? Porque es el primero. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por él subsisten. Es decir, debemos partir, asumir la gloria de la existencia de Cristo para nuestro favor, porque por eso tenemos como consecuencia de eso la existencia. Estamos existiendo porque Dios ha querido glorificar a su Hijo de esta manera y revelarnos de esta manera también a Él. No estamos viviendo una vida que nos parezca que nosotros estamos manejando las cosas. Es una vida que Dios nos ha dado para reconocer en lo que nos resta de existencia a su Hijo un poco más, para que nos podamos gloriar en Él, en su salvación, en su amor que ha tenido con nosotros. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Le rinden culto a los ángeles? Sí, no está equivocado, hermano. Los ángeles le rinden culto a Cristo. Lo reconocen como hijo de Dios. Dice, verso 7, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Más al Hijo, que le dice, ¿es un ángel? No, tu trono, oh Dios. Por el siglo del siglo. Significa para siempre. Vara de equidad, la vara de tu reino. La vara significa el gobierno, el dominio. Adórele todos los ángeles de Dios. Reclamó el Señor la adoración de su Hijo por parte de los ángeles, un sometimiento a Él. Así que no estamos viendo en el cielo un grupo de amigos que se reúnen y cada uno dirige la cosa con la pauta que quiere. Aquí Dios está reclamando adoración hacia su Hijo de parte de los ángeles. ¿Le debemos de adorar nosotros si los ángeles le adoran? ¿Quién tienes tú por amigo, por ayuda, por salvador? A alguien tan grande como Jesús de Nazaret, a quien Dios manda que los ángeles que están en el cielo le adoren. Esto debe ser tan grande la obra salvadora de Cristo y el poder que hay intentado de parte de Dios hacia su persona, de tal manera que le llama primogénito de todas las cosas, ¿se entiende? Porque por él fueron creadas. Y manda, adórenle todos los ángeles de Dios. Claro, yo pensaba que le tenían respeto a Jesús los ángeles y todo, pero no, es adoración. Y yo dudo que lo tengamos muy claro hace poco. Pero Dios ha tenido misericordia, y es porque Dios nos quiere entregar a Jesucristo, quiere que veamos más grandeza, la que realmente debemos ver. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿A cuidado de quién nos está dejando resguardado el Señor ahí? Sin duda de parte del Padre existe el cuidado por nosotros, pero enviado a su Hijo para que nos proteja y nos cuide. Él es nuestro pastor. Por favor, la palabra pastor, piense que me están haciendo un favor si me la dicen, porque yo, comparado con el pastor que realmente vive para siempre, soy nada. Pero sí podemos decir, nos gloriamos de que Él es nuestro Salvador. Tan grande es su poder que no podemos ya más temerle a la muerte. Cuando muramos, aferrémonos a su fortaleza con la cual Dios lo ha señalado entre nosotros. De tal manera que le honremos y confiemos en Él en la medida correcta. Yo no estoy tratando de inventar cosas aquí. Veo una grandeza extrema en Cristo que nosotros no le hemos sacado un poco ni nada de partido a ese.
Claramente en momentos difíciles hemos clamado a Dios, ¿cierto? Pero también lo podemos hacer con la tranquilidad de que Dios no irá, porque estas convicciones están en las Escrituras, en el libro de Hebreos estamos leyendo. ¿Por qué causa entonces Dios lo ha investido de esta potestad y poder similar a la del mismo Padre, siendo distintos, por supuesto? El mismo Hijo se sujeta al Padre, pero nosotros respecto de Él se nos manda a adorarnos. El verso 9 dice: se amaba la justicia y aborrecido la maldad. Esa es la característica por la cual alcanzó toda esta gloria. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Es decir, los otros compañeros no fueron ungidos con el óleo suficiente porque Dios tenía preparado señalar a su Hijo como el Mesías nuestro. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo. ¿De quién está hablando? Jesucristo, del Cordero, ¿cierto? Y tus años no acabarán, es decir, vive para siempre. ¿Se podrá preocupar de tus problemas? Sin duda, te aconsejo que le des tus aflicciones, porque Él las va a saber sacar adelante lo que le pidamos, siempre y cuando sean cosas no carnales, por supuesto. Verso 13: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? ¿Se lo dijo un ángel eso, Señor? No. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio y en favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, se refiere esto, entiendo yo, en los días de los patriarcas, ¿cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Qué quiere decir esta una salvación tan grande? Una salvación con un Salvador tan grande como el que les acabo de describir, la cual, comenzando a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que la oyeron. O sea, aquí está tomando testimonio de todo lo que oyeron estas declaraciones que se hacen tan grandiosas referentes a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, testificando juntamente con ellos Dios con señales. O sea, todas estas cosas que se declaran de Jesús que dijo, las vieron los apóstoles con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo de hombre que le visitas? La comparación al hombre con nuestro Dios. Tú le hiciste un poco menor que coronástele de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas pusiste debajo de sus pies. Se refiere a Adán. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, falta que el Señor venga a tomar autoridad y potestad para cumplir, que Él es el último Adán que Dios ha traído a cumplir todos sus propósitos. Lo fue en los días de su carne, pero en toda plenitud el día que se manifieste, donde todo ojo le verá, el día que regrese a las nubes del cielo. Y aquí lo vuelve a reiterar, dice, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, la muerte en la cruz de Cristo, aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, creador de todas las cosas, pero hecho un poco menor que los ángeles, porque tomó nuestra carne, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí está hablando de muchas cosas y una grandeza increíble. Dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llegar a la gloria de muchos hijos, hiciese consumado o consumara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuáles son las aflicciones? Lo acaba de decir, ¿cierto? Que padeció por causa de la verdad, ¿cierto? Por eso dice, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos, en el verso 10. Y ahora en el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Para Jesús, nosotros con toda nuestra insignificancia, nos trata de igual como hermanos, por la gracia de Dios. Es decir, ¿le importa a usted Jesús? Sí, porque lo llama hermano. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Quién está anunciando a los hermanos su nombre? Jesús. ¿Qué es usted para Jesús? No es un siervo, aunque no mereciéramos ni siquiera ser siervos. ¿Qué somos? Hermanos.
Entonces aquí podría salir una nueva iglesia, los hermanos de Cristo. No estaría lejos de la verdad lo que está diciendo, si es que se explica con los argumentos que aquí se están dando. Pero prefiero mantener el hecho de que somos hijos ya suficiente con que somos hijos de Dios y herederos. ¿De qué? De Cristo y de Dios, de las cosas que ellos nos han donado para la felicidad en el reino que viene, que es primeramente la vida eterna. Con eso tenemos todas las cosas prácticamente. Dice, te anunciaré, mis hermanos, tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y otra vez aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, sus hermanos, él también participó de lo mismo. Nosotros participamos de carne y sangre. Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Por favor, leanlo bien. Y miren, es como que Jesús hubiera transformado su propio cuerpo en algo que trae muerte a todos. Pero en este caso, participó de la muerte para destruir por esa muerte que él recibe a sí mismo al que tenía el imperio de la muerte. Si todos morimos con Cristo, ¿a quién le puede quitar la vida si ya estamos muertos todos con él? No puede, ya todo se consumó en Jesucristo. Consumado es. ¿Qué consumó en la cruz? Cargó la culpabilidad de nuestro pecado sobre él. De tal manera que se dicen cosas tan sorprendentes como esta, participó de lo mismo, de carne y sangre. Participó entonces de carne y sangre porque tenía esa lista muy corta y yo tengo que morir. No. Dice, él también participó de lo mismo para destruir con la muerte. ¿Quién estaba interesado entonces que existiera la muerte en el Edén? Tanto Dios como su Hijo Jesucristo. Porque sabía por qué el Señor condenó a morir al hombre, porque estaba dando la salida en la muerte de otro que vendría, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para destruir por la muerte el que tenía el imperio de la muerte, ese es saber el diablo. Morimos todos, y esto porque Dios lo permite, para que el maligno no gobierne en el mundo. Para destruir por la muerte el que tenía el imperio de la muerte es el diablo. El maligno, su existencia está contada. Y aquí dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, esta forma de vivir, de no tener esperanza al morir, era una esclavitud. Vivíamos llenos de temor. Pero el Señor nos quitó ese temor y venció al que nos había esclavizado. Dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no salvó, voy a agregar aquí yo, en vez de no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. ¿Por qué salvó a la simiente de Abraham? Porque en ellos había pensado sacar al Mesías que moriría. Y con la muerte traería la destrucción de la muerte, como hemos leído. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Es decir, tomó carne y sangre para destruir por la muerte al que tenía imperio de la muerte. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que para Dios, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, Jesús mismo preparó su muerte, sabiendo que iba a ser una expiación. Dice, debía ser en todo semejante a los hermanos. O sea, no tomó a los ángeles, tomó cuerpo de carne y sangre. Porque eso es lo que habíamos recibido de Adán, ¿cierto? Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel. Apreste la palabra, pontífice. ¿Para qué sirve un pontífice misericordioso? Para que pueda abogar delante del Padre Celestial por nosotros en base a algo que es de apreciación o de precio importante para el Padre, la vida de su propio Hijo. Porque eso es lo que hizo. Lo hizo nacer carne y sangre, para que pudiera ser sacrificio nuestro. Y lo encarnó. De esta forma llevó a cabo su propósito, destruir por medio de la muerte de su Hijo, al que tenía el imperio de la muerte. Todas estas cosas que le plugo a Dios se nos aclararan por el que escribió el libro de Hebreos, nos dibujan una existencia de la cual nosotros no debemos apartar este conocimiento que aquí se nos está entregando. El maligno es una persona que desea nuestra muerte. Pero Dios a la vez permitió que viviéramos carne y sangre para que pudiéramos ser redimidos por alguien que iba a tomar carne y sangre por nosotros, que es Jesucristo. Entonces, no podría yo jamás aceptar a alguien que diga que no ama a Jesús. Él dio su propia vida por nosotros. El propósito de morir, para pagar con la muerte misma suya la vida que nosotros no merecemos tener porque somos pecadores. Pero Dios lo ha hecho posible porque cargó en su Hijo los pecados nuestros y quedamos en paz con Dios. Dice, por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para hacer misericordioso y fiel pontífice lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo.
Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Jesús sabe lo que estamos pasando cuando nosotros tratamos de vivir rectamente y nuestra carnalidad nos acosa permanentemente. Él sabe, ¿cierto? Porque él mismo padeció siendo tentado. Así que no digamos que no padeció, porque muchas veces lo ofendieron, sobre todo. Nosotros no somos nacidos de fornicación, cuando le decían a Jesús, ¿se recuerdan? Aludían que tenía un origen impuro, quizás que pensaban de María, de su madre. Bueno, toda esta amargura que se llevó Cristo por nosotros lo hizo para nuestra redención. Por lo tanto, hermanos santos participantes de la vocación celestial, tenemos una vocación celestial. ¿Qué quiere decir vocación celestial? Que ustedes, por la gracia de Dios, han sido escogidos para estar con Dios para siempre en los cielos. ¿Les consuela alguna otra cosa? Si usted empieza a leer el libro este que estamos leyendo, se nos explica todo el plan de salvación y por qué Dios hizo cada cosa, y cada una de las cosas las explica. Para que nosotros nos impongamos de la batalla en la cual estamos trabados con el maligno y contra el mal. No debe ser nuestra batalla contra el mal superficial, porque tal vez no nos va a ganar. Te ofendieron, te insultaron porque era un canuto y tú te sentiste mal porque te dijeron que era un canuto y te agarraste rencor a esa persona. Listo. A la buchaca, un necio más. Cuando te hacen enojar, cuando tratan de que tú odies a alguien, son potestades de las tinieblas que están obrando en torno tuyo. Abre los ojos. Cristo dio la batalla para que tú puedas retener esta promesa de salvación, que es gratuita, pero que a Dios le costó su propio Hijo, y eso lo sabemos de hace tiempo. Y dice, considerado apóstol y pontífice de nuestra profesión. ¿Quién es nuestro apóstol y pontífice? ¿Jesús es apóstol? ¿Qué significa apóstol? Enviado. ¿Pontífice qué significa? El puente entre Dios y el hombre. ¿Se dan cuenta la grandeza de Jesucristo? Que Él mismo se anonadó para poder quedar dentro de lo que se podía clasificar como un sacrificio suficiente para cubrir nuestras faltas. Y Dios pretendía que la misma muerte de Cristo que iba a tener por nosotros fuera la muerte de nuestros pecados y que fuéramos limpiados por ese sacrificio. Hablando de nuestro pontífice, ¿cierto? Y apóstol, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre su casa. Cristo Jesús entonces es fiel como Moisés en su casa, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno. O sea, aquí está diciendo que el que nos redime es de mayor gloria que Moisés. Cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabrica. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el fin retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Es decir, si nosotros consideramos a Jesús como hijo de Dios sobre su casa, la cual somos nosotros, y retuviéramos firme la confianza, la esperanza de vida eterna, se estaría cumpliendo el objetivo eterno de nuestro Dios de llevarnos a la gloria. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿cuántas veces no hemos dicho eso? No endurezcáis vuestros corazones. ¿En qué contexto? De que hay una batalla del maligno contra nuestra conciencia para tratar de sacarnos del camino a través del sufrimiento, lo que venga. Como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, dice, no endurezcamos nuestros corazones. No seamos duros de mollera para entender de que de esta forma se nos ha redimido de una forma carísima la vida del propio Hijo de Dios. Y si no amamos a Jesús, no hemos entendido todavía la grandeza de su sacrificio, ni lo que Él hizo, ni el valor de eso. Nos libró de la muerte. ¿Jesucristo levantó de la muerte a alguna persona en la Biblia? Vale. ¿Se recuerda de una niña jovencita que murió? A lo que voy simplemente es que esto que se nos está diciendo, que destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte por la muerte, parece como que estamos leyendo un libro de hechicería o alguno, pero resulta que Jesucristo levantó a los muertos. Y los discípulos no contaban con eso. No contaban con eso. No le creyó nadie. Pero la resurrección ocurrió. Y se presentó vivo. Y Él obtuvo la victoria sobre la incredulidad y trajo a luz la verdad de que tenemos un enemigo que ha sido derrotado. Teniendo Él el imperio de la muerte, fue derrotado porque Dios cargó los pecados suyos en el único santo y recto que existe, así como el Padre y su buen Espíritu,
En Él cargó los pecados de todos nosotros. Todos estábamos descarriados como ovejas, nos aportábamos mucho. Cada cual se había apartado por su camino. Acuérdese de cuando usted se empieza a portar mal, va a hacer todas estas cositas para volver a hacerlas. Si no batalla, va a ser devorado. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice al cual debemos resistir firmes en la fe. Hay una intriga en la obra redentora que se produjo entre cómo Dios nos redimía a través de su Hijo y cómo también quería engañarnos el maligno, haciendo nada para nosotros o insignificante para nosotros la obra redentora. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeron a Él su voz, ¿han oído su voz ustedes? Amén. Y es que lo vemos, no endurezcáis, dice, vuestros corazones, aún es dócil su corazón a la palabra. El Espíritu Santo ha hecho triunfar la buena nueva en sus corazones. Y por medio de la muerte de Jesucristo que hemos confesado y creído, ha sido derrotado porque pagó la culpa de nuestros pecados y nos limpió de toda maldad. Tenemos un hermano primogénito, adóptenlo, porque es primogénito significativamente poderoso. No va a poder usted tener a alguien más fuerte de parte suya, porque Él destruyó y que derrotó a la muerte y al diablo. Pero ¿qué pasa? Verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, el Evangelio entonces debe ser queridísimo para nosotros porque es nuestra declaración de libertad en la persona de Jesucristo, de la condenación de todos nuestros pecados, porque Jesús los pagó con su propia vida, con su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, gobernaba sobre todo. Vino Cristo, se levantó de la tumba, se acabó esa autoridad. Y ahora, ¿quién levanta a los muertos y decide sobre eso? Es el mismo Señor Jesucristo, con la potestad que siempre le había dado el Padre. Por lo cual dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vieron sus obras 40 años y no creyeron. A causa del cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón. No divague, hermano. Es evidente que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, Dios lo levantó de los muertos. ¿Cuál dice? Me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón, y no han conocido mis caminos. Juré pues en mí, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, o sea, nos beneficiamos de la obra redentora de Jesucristo, con tal que conversemos firmes hasta el fin, el principio de nuestra confianza. O sea, no nos movamos a ningún otro lugar de lo que ya nos ha sido revelado contra la salvación por Jesús y sus apóstoles. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Con qué endurecimiento estamos hablando aquí? El endurecimiento a la palabra del Evangelio. Porque algunos de los que habían salido con Egipto con Moisés, habiendo oído provocarlo, aunque no todos, mas con cuales estuve enojado 40 años, no fue por los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quien juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, la incredulidad los postró en el desierto. Recuerden cuando estaban cruzando el Mar Rojo, había algunos que todavía no la creían mucho y que no estaban seguros. Cuando les dio el maná, también, este pan tan liviano. Pero ¿a dónde nos conducía eso? A tener la esperanza de vida eterna que el Señor traería. Y se desesperaron. Dice, y vemos, resumen, que no pudieron entrar a causa de... ¿Nos podrá afectar la incredulidad a nosotros o es algo para no preocuparse? Solo Dios nos puede librar de la incredulidad. Pero también la fe viene por Él, oír la palabra de Dios. Si yo privilegio cualquier lectura científica, cosas que no está mal saberlas, porque trabajamos con cosas de este mundo, ¿cierto? Pero por sobre todo eso, les pido, mi hermano, pongamos por sobre todo eso la palabra de Dios, porque esa palabra es de vida eterna. Lo que sepamos para estar bien nos va a durar un poco de tiempo, pero después de la muerte ya no nos sirve para nada. Solamente lo que va a sobrevivir a la muerte es aquel que haya confesado por el Espíritu de Dios que Jesús es el Hijo de Dios. A eso el Señor levantará. Ahí verán quién realmente ocupó bien su tiempo en recordar las cosas que traen salvación o no. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Mas no les aprovechó oír la palabra sin mezclar fe. Probablemente se está hablando aquí de los judíos que conocían a Pablo y a los demás apóstoles, pero no habían mezclado fe en el Señor. Pero entramos en el reposo los que hemos creído. No olvidemos eso.
De manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, entran en el reposo los que han creído. Quienes quedan fuera, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Los que no, oyen. No ponen atención en lo que oyen. Y eso viene de Dios, hay que pedirlo, hermano. No es algo que nosotros podamos crearlo. Dice, pero entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Hemos entrado nosotros en el reposo del Señor. Si no estamos en el reposo sabático, pero hemos creído que Jesús es el Salvador, sí hemos entrado en el reposo. Y el que ha entrado en su reposo, reposa en sus obras, porque no está en su confianza en las acciones suyas justas para ser salvo, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Y dio su propia vida para limpiarnos de toda maldad. ¿Habrá alguien en la iglesia, alguno que todavía no haya entrado en el reposo? Así que pues que resta que algunos han de entrar en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia, los de los tiempos del patriarca que no creyeron en lo que el Señor le habló por medio de los profetas en cuanto a la salvación, dicen no entrarán por causa de desobediencia. Determina otra vez, otra oportunidad, determina otra vez, un cierto día, diciendo por David, hoy después de tanto tiempo, como está dicho, ¿cuál es ese día que quedaba? Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. O sea, si Dios me habla a mí, me aconseja, para no quedar yo postrado en el desierto, por incredulidad, que me aferre a esta promesa que quiero. Porque si Josué le solicitaba un reposo, no hablaría después de otro día, también Josué hablaba de su reposo. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, queda uno. ¿Es el sábado? No. ¿Es Jesucristo con su muerte en la cruz por nosotros que nos trae acá? Es nuestro Señor Jesucristo, como ustedes bien han dicho. Por tanto, queda un reposo, porque el que ha entrado en su reposo, también Él ha reposado en sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, puede salvar de la muerte, puede sanar, porque viene de Dios y procede de Cristo, y del Espíritu Santo también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Si oímos hoy su voz, no nos dejemos engañar del maligno ni de nuestros deseos, porque todo esto conduce a la muerte. Y es un gozo temporal y pasajero. O sea, lo único que me puede hacer ver qué es lo que es errado de lo que estoy haciendo es la palabra de Dios que haya hablado para que la retengamos y que podamos perseverar en ella. Si oyeron hoy su voz, ¿qué voz era? Las instrucciones que le iban siendo dadas constantemente mientras ellos peregrinaban. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas uno que tentaba en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios significa el perdón de Dios en Cristo. Porque todo pontífice es tomado de entre los hombres, contribuye a favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, dice. Y que se prueba compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza. Nunca olviden eso, que el que predica está rodeado también de flaqueza. Y por causa de ella debe, como por sí siempre, así también por el pueblo ofrecer por los pecados. O sea, cuando se ofrecían sacrificios, no se quedaban fuera los sacerdotes. Los sacrificios también eran por ellos, para ser oídos. Porque también no hay hombre que no peque. Hasta el que dirige peca. Y tiene que Dios librarlo, porque si no, el maligno lo va a engañar. Y él tiene que estar constantemente leyendo, escudriñando, y pidiendo de asistencia para no ser engañado. Dice, nadie toma para sí honra sino el que es llamado de Dios como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice. Va a ser que le dijo, tú eres mi hijo. Miren cómo mezcla este texto con otros tal vez que lo hemos leído en otro lado. Pero aquí le pone una idea comprensiva entre medio para darle mayor comprensión. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, va a ser que le dijo, tú eres mi hijo. Al decirle eso también lo declaró pontífice. Yo te he engendrado hoy, que habla del que yo te resucité hoy, ¿cierto? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. O sea, también
El sacerdocio eterno de Melquisedec lo tenía sobre sí cualquiera que confesase que Jesús es el Hijo de Dios de los tiempos apostólicos, ¿cierto? El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue herido a causa de su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, Dios no eximió a su Hijo de ninguna aflicción por los padecimientos que tenía que llevar por tomar nuestros pecados sobre sí. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesús, del cual tenemos mucho que decir y gustoso de declarar, cuanto soy flacos para ello, o sea, no tenemos mucho conocimiento y comprensión de esto. Debemos insistir en aclarar cada vez más, leyendo constantemente esta enseñanza, porque refuerza el Evangelio en nuestros corazones también. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos. Fíjense, estos son rudimentos, enseñanzas básicas para ellos. Rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de leche es inhábil por la palabra de justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento ¿de qué cosa? Del bien y del mal. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras de muerte y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo o de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto lo haremos a la verdad si Dios permitiere, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados. Está hablando de recaer de la doctrina, de la enseñanza, ¿cierto? Me pone atención de todo lo que acaba de decir antes, referente a de que en Cristo Jesús hemos sido sustituidos para vencer la muerte a través de Él, ¿cierto? Porque con su muerte destruyó la muerte que estaba sobre nosotros, su condenación sobre nosotros por nuestros pecados. Y si así mismo gustaron la buena palabra de Dios, la virtud del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio, porque la tierra que bebe el agua y muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos a los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Más la que produce espinas y abrojos, es decir, no da fruto, es reprobada, cercana a la maldición, cuyo fin será ser arrasada. Es decir, si no hay fruto, si no hay retención de palabra, es como tratar de cultivar una tierra que está bajo maldición. No, ya no hay. Pero de vosotros, amados, esperamos mejores cosas, y más cercanas a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, hasta el cabo, dice aquí, para el cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré bendiciendo, y multiplicándote, multiplicaré. Así que, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por alguien mayor que ellos juran, y el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que entra hasta dentro del velo, donde entró Cristo, al velo del santuario celestial, donde entró con nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente, según el orden de Aarón, de Moisés, de Melquisedec. Y en los cielos, ¿quién ministra como sacerdote según el orden de Melquisedec? Nuestro Señor Jesucristo es el que ministra delante del Señor con el sacerdocio definitivo, final, de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues bien, entonces ese sacerdocio nos permite llegar a nosotros confiadamente a ese trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. No con un sacrificio que está basado en animales, sino que en la vida del propio Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la que se ofreció por nosotros. Por lo cual, a eso se ve cuán valiosa es la redención
de tal manera que puede abarcar y traer limpieza y perdón de pecado a todo aquel que Dios le dé un corazón sincero para creer que Jesús de Nazaret, su Hijo, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Gracias, hermanos. Que Dios le bendiga. Amén.